tiene claro: el deseo de Occidente de mantener su dominio en el mundo es una amenaza. El presidente ruso ha dicho que ese deseo de Occidente está aumentando los riesgos del conflicto. Ha dicho que esos riesgos están subiendo y que son directamente una consecuencia de los intentos de las élites occidentales para preservar su dominio político, financiero, militar e ideológico. Además, Putin ha dicho incluso que Occidente multiplica intencionadamente el caos y agrava la situación internacional. Enseguida se lo contamos. Von der Leyen, Antonio Costa, Pedro Sánchez y Macron han presentado los detalles de la tubería H2Med en Alicante, aprovechando la Cumbre del Sur que se está celebrando también en esa ciudad. Sánchez ha dado algunos detalles del proyecto que ha bautizado como H2Med. Ha dado esos detalles y ha dicho que va a tener un coste de 2.500 millones de euros, que para 2030 podría estar acabado y que va a suministrar el 10% del hidrógeno verde que demande Europa. Enseguida les ponemos esas declaraciones que ha hecho hoy mismo el presidente junto a Ursula von der Leyen, el presidente francés y también el de Portugal. El elefante en la habitación de los bancos centrales cada vez es más visible. Hablamos del famoso quantitative tightening o reducción del balance. En el caso del Banco Central Europeo, los economistas parecen tener una cosa clara: todavía quedan 2 subidas de tipos para que el BCE se ponga a succionar liquidez con la reducción del balance. Los expertos consultados por Bloomberg creen que el Banco Central de Christine Lagarde va a subir los tipos en 50 puntos básicos en diciembre y otros 50 puntos básicos en febrero. Buenas tardes, comienza el informativo de Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta y estamos con Vladimir Putin, que parece que tiene claro su postura respecto a Occidente. Dice que el deseo de Occidente de mantener su dominio en el mundo básicamente es una amenaza. El presidente ruso ha dicho que ese deseo de Occidente está aumentando los riesgos de que haya un conflicto. Ha dicho que esos riesgos están subiendo y que son directamente una consecuencia de los intentos de las élites occidentales para preservar su dominio político, financiero, militar e ideológico. Además, Putin ha dicho incluso que Occidente multiplica intencionadamente el caos y que agrava la situación internacional. Putin ha aprovechado el discurso que ha dado hoy para acusar a estos países de explotar a Ucrania y usar a sus ciudadanos como carne de cañón en el conflicto con Rusia. Y ojo, porque podría haber problemas en la relación entre India y Rusia, concretamente entre sus líderes. El primer ministro indio, Narendra Modi, se va a saltar la cumbre anual con Putin. Eva Villanueva, cuéntanos. Atención un día más a las relaciones geopolíticas geoeconómicas. El primer ministro indio, Narendra Modi, se va a saltar la cumbre anual con el presidente ruso Vladimir Putin. No hay confirmación oficial, pero ya se hacen ecos distintas agencias este viernes 5 de diciembre. No hay razones tampoco que acompañen esta información ni se han ofrecido detalles. Sin embargo, la noticia llega después de que India haya instado a Rusia y a Ucrania a volver a la senda de la diplomacia y al diálogo y ha expresado su apoyo a todos los esfuerzos precisamente en área diplomática para poner fin a la guerra. El gobierno indio asegura estar en contacto con Moscú y con Kiev a varios niveles, mientras mantiene, eso sí, sus relaciones comerciales con Rusia. De hecho, hay que recordar cómo tras la aprobación de ese tope al precio del petróleo ruso y su entrada en vigor este lunes 5 de diciembre, el gobierno indio aseguró que seguirá comprando ese combustible ruso. Esta semana una de las claves políticas ha estado en el intento del golpe de Estado que sufrió Alemania por grupos ultraderechistas. Hoy Olaf Scholz ha hablado de ese tema y ha dicho que su país puede manejar la amenaza de los extremistas de derecha tras las redadas de esta semana contra el grupo nacional que planea derrocar violentamente al gobierno. El canciller ha dicho que la lección más importante es que todos sabemos ahora que una democracia fuerte puede frustrar tales violaciones de la ley y tales planes con sus autoridades de seguridad y que puede rechazarlos con todas sus fuerzas. Así de claro ha reaccionado Olaf Scholz. París, buena noche, más bien hubo un apagón sorpresa. Varios distritos de la capital de Francia se quedaron a oscuras anoche por un apagón que el operador de la red atribuyó a un fallo técnico en un transformador eléctrico de la empresa Enedis, que es el proveedor de energía. El suministro eléctrico estuvo parado durante 45 minutos desde las 10:15 hasta las 11 de la noche y el apagón afectó a
125.000 hogares. La cosa podría ir a más todavía. Los ministros del gobierno han dicho que si se producen desfases entre la oferta y la demanda, podría haber más cortes de electricidad, pero que no durarían más de 2 horas y que se anunciarían con antelación. La empresa culpable del incidente, Enedis, ha puesto rápidamente en funcionamiento los reactores nucleares afectados por los problemas de corrosión y aunque en teoría el apagón no tiene nada que ver con la crisis energética actual, se produce en un contexto de preocupación de que los apagones puedan paralizar la infraestructura en Francia, ya que la primera ola de frío del invierno está poniendo a prueba la resistencia de la red eléctrica. Enseguida profundizamos un poquito más en esta noticia. 5 días con el embargo al petróleo ruso y también el tope en los $60. Y lo cierto es que hay un tipo de crudo que exporta Rusia que sigue por encima de ese tope. Hablamos del crudo que llega a Asia, que está en torno a los $67 el barril, según publica hoy Bloomberg. Pero ¿cómo está consiguiendo Rusia mantener ese petróleo por encima del tope? La clave está en el transporte y en los seguros, y es que Rusia está haciéndose cargo de esos dos sobrecostes. Es Rusia quien está poniendo los buques para entregar el crudo y también los seguros para asegurar ese petróleo. Recuerden que ahora, después del embargo al crudo ruso que ha impuesto Europa, quien quiera comprar petróleo del país de Putin no va a poder gozar de los servicios de entrega y aseguradoras también europeos. Ahora es Rusia quien está cargando con ese sobrecoste y por eso los de Putin están consiguiendo que su crudo con destino a Asia siga por encima de los $60, porque el coste que antes podían tener que afrontar pues los chinos, por ejemplo, ahora lo está afrontando Rusia. Hoy en Alicante se reúnen todos los líderes de los países del sur de Europa en una cumbre. Aquí se va a debatir una de las infraestructuras energéticas claves para esta región, la conexión de hidrógeno entre Barcelona y Marsella. Va a estar von der Leyen, Charles Michel, los líderes de España también, de Francia, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia, Croacia o incluso Italia. Sin embargo, para representar a Italia no vamos a contar con quienes están viendo ustedes en pantalla, con Giorgia Meloni, su primera ministra. No va a acudir a la cita por una gripe. Para sustituirla estará Antonio Tajani, el ministro de Exteriores. Han presentado ya todos los detalles de la famosa y un día polémica conexión de hidrógeno entre Portugal, España y Francia, la que un día tanto repudiaba Emmanuel Macron, pero que finalmente pues ha dado su brazo a torcer. Hoy von der Leyen, Antonio Costa, Pedro Sánchez y Macron han presentado los detalles de esa tubería en Alicante, aprovechando esa cumbre del sur. Sánchez ha dado algunos detalles de ese proyecto bautizado como H2Med y dice que va a tener un coste de 2.500 millones y que para 2030 podría estar terminado, suministrando el 10% del hidrógeno verde que demande Europa. Escuchen lo que decía hoy Pedro Sánchez. Va a ser el primer gran corredor del hidrógeno de la Unión Europea. Esto es lo que estamos presentando hoy en Alicante. El primer gran corredor del hidrógeno de la Unión Europea. El H2Med, que estará operativo al final de esta década, podrá transportar, como ha dicho la presidenta de la Comisión, el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión para el año 2030, en torno a 2 millones de toneladas al año. Aunque todavía las estimaciones evidentemente son preliminares y quisiera ser prudente en consecuencia a este respecto, el coste podría rondar los 2.500 millones de euros. Hoy Emmanuel Macron ha sugerido que la intención de España, Portugal y Francia es que finalmente quien pague por ese conducto de hidrógeno verde sea la Unión Europea. El presidente francés ha dicho que podría financiarse con fondos comunitarios. Recuerden que el coste, según Sánchez, es de 2.500 millones de euros. Y así seguramente también podamos alcanzar luego otras interconexiones europeas. Seguro que hay otros países que van a querer acceder a este hidrógeno y nosotros presentamos esta candidatura conjunta para que este proyecto H2Med pueda ser considerado un proyecto de interés común, se pueda financiar con fondos comunitarios y que se pueda alcanzar de aquí a 2030. Y von der Leyen ha recogido el guante que le lanzaba Macron. Parece haber abierto la puerta a que eso ocurra y que sean todos los países de la Unión quienes paguen por ese conducto, que finalmente dice que va a beneficiar a toda la Unión Europea. Y además acogemos muy positivamente esta solicitud para que se convierta en un proyecto de interés común. Esto hará que sea elegible para que pueda solicitar apoyo financiero de la Unión Europea. Estimado Pedro, Antonio y Emmanuel, la península ibérica se va a convertir en uno de los principales hubs energéticos de la Unión Europea.
La tubería submarina que transportará hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella costará alrededor de 2.000 millones de euros. Esas son estimaciones preliminares del proyecto a las que ha accedido la agencia Reuters, pero hoy Sánchez incluso también ha anunciado de momento cuál es el precio que estiman que podría tener esta construcción de este conducto. Se trata de 2.500 millones de euros. El precio estimado por Reuters no incluye el coste de vincular la canalización con conexiones en tierra. Y otra fuente del sector también ha asegurado que ese precio podría ascender a alrededor de 3.000 millones dependiendo de la ruta submarina que tome la tubería. Recuerden que Sánchez hablaba de 2.500 millones, por lo tanto estaría más o menos entre medias de estas dos cifras que hoy han planteado fuentes a Reuters. Y ya tenemos más información sobre el derrame del oleoducto en Estados Unidos que ayer provocó que el West Texas se disparara en algunos momentos de la sesión. La empresa TC Energy de Canadá, dueña del oleoducto Keystone, aseguró que se derramaron más de 14.000 barriles de petróleo crudo en un arroyo en Kansas. Se trata de uno de los mayores derrames de crudo en Estados Unidos en casi una década. Se desconoce la causa de la fuga, que ocurrió en Kansas, insistimos, y es el tercer derrame de varios miles de barriles de crudo en el oleoducto desde que se abrió por primera vez en 2010. La línea Keystone, de 622.000 barriles diarios, es una arteria crítica que transporta crudo canadiense pesado desde Alberta a refinerías en el medio oeste de Estados Unidos y en la costa del Golfo. Todavía no está claro cuánto va a durar el cierre de ese oleoducto. Pide a sus ciudadanos que bajen la calefacción para ahorrar gas. Lo ha dicho el regulador a pesar de que ayer Robert Habeck, el ministro de Economía, presumiera de que tenían suficiente gas para pasar el invierno. Ahora el jefe del regulador de la red de gas alemana ha pedido a los hogares y a las empresas que no suban tanto la calefacción y que piensen con cuidado sobre qué habitaciones deben estar calientes. Desde luego que hay hoy muchas noticias energéticas encima de la mesa. Tenemos por un lado ese apagón en París, pero sobre todo nos centramos en lo que está ocurriendo en Alicante y en el anuncio que han hecho Sánchez, Macron y von der Leyen sobre ese proyecto H2Med de un conducto de hidrógeno verde que va a transportar esta materia prima desde Portugal hasta Francia. Bueno, vamos a hablar sobre este tema y también sobre el apagón con Alicia Carrasco, especialista en política energética y mercado. Alicia, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar te quería preguntar por el proyecto H2Med que se acaba de presentar. Dábamos los detalles, decía Pedro Sánchez que va a transportar alrededor del 10% de hidrógeno verde que necesita Europa, que va a costar alrededor de unos 2.500 millones. Y te quería preguntar, en tu opinión como experta, un poco más allá, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene realmente este conducto de hidrógeno verde? Si no me equivoco, Sánchez ha dicho que va a ser el primero que se vaya a construir en Europa. ¿Qué importancia va a tener también esta materia prima próximamente, en los próximos años y en el futuro, en definitiva, para que precisamente en nuestro país se instale un conducto? ¿Cómo de importante va a ser para España? Bueno, la importancia es en cuanto a la inversión y también en cuanto a la promoción de desarrollo de generación renovable en España, no solo para el consumo eléctrico, sino también para la reconversión en hidrógeno. La Unión Europea tiene unos objetivos para que haya un mínimo de usar hidrógeno renovable en el 2030. La mitad tiene que venir de hidrógeno importado y la otra mitad autóctono creado aquí a través de energías renovables en Europa. Entonces, esto posiciona que una de las inversiones iniciales que se va a hacer en este objetivo de tener hidrógeno renovable autóctono en Europa, pues que se haga aquí en España y que se haga en zonas donde hay sol, que puede ser Portugal y España, y se vaya pasando hacia los países más del norte, donde las zonas de sol y la posibilidad o la capacidad de generar renovable pues va de alguna manera alineada con las horas de sol que tienen allí. Con lo cual es una muy buena noticia que se haya finalmente aprobado la propuesta del corredor de hidrógeno. Se ha aprobado y se ha anunciado hoy en la cumbre euromediterránea y también está apoyada por la Unión Europea, con lo cual es muy buena noticia. Se va a financiar y posiblemente se va a financiar con fondos europeos. Y además ya cuenta con el apoyo no solo de Portugal y España, sino también de Francia, con lo cual es muy buena noticia.
Es una de las claves y por lo siguiente que te quería preguntar, porque antes decíamos, hace unos meses, que Macron no estaba muy por la labor de crear esa tubería entre España y Francia, hubo muchos problemas, Macron de hecho haciendo críticas muy duras contra esta tubería, pero ahora pues parece que sí que le gusta la idea, lo hemos visto de hecho hoy también en Alicante hablando sobre esa idea y hablando sobre las bondades que va a tener este conducto. ¿Por qué ahora sí que le gusta a Francia? ¿Cuáles son las características que tiene este H2Med que no tenía ese MidCat que bueno, finalmente fue rechazado por la parte francesa? Bueno, yo creo que tiene una propuesta principal clave que es que va a ir alineada con hidrógeno. Entonces yo creo que es el trabajar el hidrógeno el que le hace que esta tubería ahora sea muchísimo más atractiva también para Francia. Anteriormente Francia de alguna manera podría, sin saber realmente lo que Macron podría tener en la cabeza, pero podría a lo mejor posicionar la energía nuclear en Francia como una de las claves fuertes para poder dar electricidad al resto de los países. Pero realmente ni es tan fácil ni tan rápido construir más nucleares, ni las que están funcionando son 100% de alguna manera a veces puede haber un problema que termine en un apagón, con lo cual de alguna manera el no poder asegurar que la nuclear renovable, que la nuclear de Francia podría dar electricidad al resto de los países, no solo la nuclear existente, sino otra nueva que se hubiese podido construir, pues yo creo que es de alguna manera lo que a Macron le ha llevado a saber que ya no es gas natural lo que se va a transportar en el gasoducto, sino que es hidrógeno y que el hidrógeno de alguna manera es necesario para el consumo energético de la Unión Europea. Por cierto, también has hablado sobre el gas natural. Al final esa era una de las cosas que no quería Macron, que se construyera ese gasoducto, ¿no?, entre España y Portugal, Francia, perdón. Lo cierto es que sí que cuando conocimos la existencia de este nuevo acuerdo al que habían llegado Francia, España y Portugal, me parece que sí que se habló que se podía transportar gas temporalmente a través de este conducto, pero en esta rueda de prensa no me ha parecido escuchar en ningún momento que se haya hecho referencia, mención a que se pueda transportar gas. Quizá a lo mejor, no sé si tú tienes más información de la que podemos tener nosotros, pero no sé si se ha rechazado la idea de que se pueda transportar gas a través de este conducto. Realmente la información que se tiene es que se ha hablado de hidrógeno, que es un proyecto que se presentará de forma conjunta a la Comisión por parte de Francia, Portugal y España el próximo jueves, y de alguna manera habla que es el H2Med, es un hidroducto que transportará hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella, y que fue un pacto que se llevó a cabo en octubre de este año entre los tres países como una alternativa de alguna manera al MidCat. Entonces, de alguna manera no se ha hablado de que no vaya a llevar gas, pero claramente se habla de que es un hidroducto. Con lo cual, yo no tengo ninguna noticia de que a lo mejor en algún momento inicial pudiese llevar gas. Bueno, pues habrá que ver, porque entonces en ese caso estaría cediendo básicamente a esas peticiones de Emmanuel Macron de que no sea un conducto de gas natural. Por cierto, ya para terminar, hablando de Macron, Francia, París, quería preguntarte por ese apagón que hubo en la noche de ayer, entre las 10:15 de la noche y las 11. Básicamente el operador de la red lo achaca a un fallo técnico en uno de los reactores nucleares, si no me equivoco era un fallo por corrosión. Claro, esto así a priori, solo diciendo el titular, nos hace pensar que no tiene nada que ver la crisis energética, pero realmente tú que conoces más bien el sector y cómo funcionan estas cosas, ¿por qué se ha dado este fallo técnico? ¿Es algo puntual que podría pasar hace 5 años también, hace 10 años? ¿O tiene algo que ver realmente con la crisis energética? ¿Es una forma a lo mejor de empezar a plantear que pueda haber más apagones? No sé, ¿cómo ves un poco la situación, Alicia? Pues yo creo que sí que se debe a un fallo técnico, porque a la vez que ha habido este fallo técnico, probado o no probado, pero nombrado fallo técnico, están hablando muy claramente desde parte del gobierno francés que va a haber, que se le va a pedir a los consumidores durante este invierno, en algunos momentos y en algunas horas, que dejen de consumir. O sea, la propuesta de que haya no consumos en ciertos momentos y a ciertos consumidores ya está sobre la mesa. Se llama curtailment, se llama... de alguna manera lo que se le va a pedir a algunos clientes, a algunos consumidores, dependiendo de la zona, pero sobre todo a nivel, dependiendo de las horas donde haya más picos de demanda, que en ese momento
no consuman o que no consuman en su totalidad. Aquí en España, por ejemplo, cuando se ha visto que va a haber algunos momentos donde podría haber alguna situación de seguridad de suministro, Red Eléctrica ha previsto esta situación o ha previsto que esta situación podría ocurrir y ha sacado una subasta que tuvo lugar el 20 de octubre, donde se subastaron hasta 2.700 megavatios de gestión de la demanda, que significa que la demanda en cierto momento deje de consumir según haya acordado y pactado previamente, y cada megavatio de gestión de la demanda, Red Eléctrica, a los 597 megavatios que finalmente salieron, se casaron en la subasta, les va a pagar 190.000 euros el megavatio al año, con lo cual, de alguna manera, Francia no ha considerado esta propuesta y directamente ya está diciendo en la prensa que habrá momentos y días donde se le va a pedir a los consumidores este invierno que o consuman menos o que dejen de consumir ciertos consumos. Con lo cual, no creo que tenga nada que ver con esta propuesta de bajar los consumos, porque ya lo están anunciando. Sí que puede darse en ciertos momentos que hay un fallo técnico o que hay un fallo técnico que no se consigue resolver y no se consigue parar el blackout, pero sí que constantemente los operadores de redes, como son Red Eléctrica o RTE en Francia, RTE, están constantemente vigilando por la seguridad de suministro en nuestras redes y para eso tienen varios servicios después del mercado eléctrico que ayudan de forma más o menos urgente para de alguna manera poder evitar que haya blackouts. Entonces sí que es verdad que pueden ocurrir y que también sí que es verdad que los operadores de redes están constantemente trabajando para que esto no ocurra. Así que yo creo que ayer fue más un fallo técnico, como ha anunciado RTE, que no necesariamente una propuesta de disminuir el consumo, como también ha anunciado ya el gobierno francés que se van a llevar a cabo este invierno. Pues está claro, por lo tanto, fallo técnico, pero que desde luego al final puede servir incluso a modo de prueba de lo que puede ocurrir cuando efectivamente pues entren en vigor esos momentos de no consumo que les está pidiendo Francia a los ciudadanos. Alicia Carrasco, especialista en política energética y mercado. Muchísimas gracias y que pases buen fin de semana. Igualmente, gracias. Bueno, y mientras tanto seguimos hablando de energía porque últimamente, mientras Europa sigue trabajando para reducir su dependencia en Rusia, Qatar está aprovechando para extender las fronteras de su imperio energético. El país ha maniobrado con eficacia para obtener ventajas económicas y políticas en medio de la agitación energética y además ahora está extendiendo su dominio del gas natural a expensas de Rusia. Marta Iser, cuéntanos. Mientras Europa sigue trabajando para reducir su dependencia energética en Rusia, ¿saben quién está sacando tajada de toda esta situación? Qatar, porque el país ha maniobrado con eficacia para obtener ventajas tanto económicas como políticas en medio de toda esta agitación energética y está extendiendo su dominio de gas natural a expensas de Rusia. Tradicionalmente, Qatar ha sido un gran exportador de gas natural licuado para los países asiáticos y ahora está a punto de convertirse en una fuente fundamental para Europa. También estamos viendo cómo recientemente se está acercando a China, así que también podría convertirse en un rival importante para Rusia que confía en desviar hacia Asia la mayor parte de ese gas que ahora mismo Europa no le compra. En pocas palabras, Qatar se está convirtiendo en la Arabia Saudí del gas natural, un proveedor de energía indispensable, con vastas reservas y con costes muy bajos. Esto significa que Qatar podrá vender gas natural durante más tiempo y de una forma mucho más rentable que otros exportadores importantes como la ya mencionada Rusia o Australia. Qatar está prácticamente empatado con Australia y con Estados Unidos entre los mayores productores de gas natural licuado del mundo. Los expertos dicen que las exportaciones australianas probablemente han alcanzado ya su punto máximo y que algunos de sus campos, que están envejecidos, comienzan ya a declinar. En el caso de Estados Unidos sí que es cierto que se están construyendo nuevas terminales, pero se hace a un ritmo bastante moderado y esto deja, por tanto, a Qatar, que tiene una población de solo 3 millones de personas, en una posición privilegiada. El año pasado el país comenzó a construir 4 nuevas terminales gigantes de producción y de exportación. Son inversiones que van a aumentar todavía más su capacidad de cara a 2026. Se
calcula que más o menos la capacidad de exportación se va a ampliar en más de un tercio. Las autoridades han anunciado planes también para construir 2 terminales más a lo largo de esta próxima década. Así que en total la capacidad del país para producir gas natural licuado va a crecer más de un 60% a 126 millones de toneladas anuales después a lo largo de esta década en la que estamos en estos momentos. Las riquezas de gas de Qatar le han permitido albergar, de hecho, la Copa del Mundo. Y ya hemos visto los acuerdos que se han estado firmando estas últimas semanas aprovechando el Mundial. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han viajado recientemente a Doha, a la capital. Y vemos, por tanto, cómo se están multiplicando estos esfuerzos por parte de los líderes europeos hacia la capital catarí en medio de estos esfuerzos por asegurar más energía. En medio de estos esfuerzos, Alemania ha firmado con Qatar un acuerdo por el que va a recibir gas natural licuado desde 2026 durante 15 años y China, en el marco también del Mundial de Fútbol, se ha adjudicado un contrato de gas de 27 años. Este contrato, que va a ser de alrededor de 4 millones de toneladas de gas al año, va a garantizar a Qatar un mercado para gran parte del gas adicional que espera producir una vez que termine las nuevas terminales que hemos comentado. Qatar ya proporciona a China una cuarta parte de su gas y junto con otros acuerdos más pequeños, este nuevo contrato va a permitir a China reducir su dependencia de Rusia. Además, esta asociación entre Qatar y China también viene con algunos beneficios geopolíticos, porque a Qatar le va a dar mucha más protección respecto a Irán, una Irán vista con hostilidad desde el país, porque Qatar además comparte con Irán uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo. Así que ojo con Qatar, porque está ganando un peso muy importante en el mercado energético y además está estableciendo unas alianzas económicas y políticas sólidas con países clave. Pasamos a hablar ahora de la economía pura y dura. Estados Unidos va a tener una recesión breve y poco profunda durante el próximo año y así se desprende de una encuesta de economistas realizada por Reuters, quienes esperan unánimemente que la Fed opte por un aumento menor de los tipos de interés de 50 puntos básicos el 14 de diciembre, la próxima semana. Los 84 economistas encuestados del 2 al 8 de diciembre esperaban que el Banco Central optara por medio punto porcentual, ligeramente más suave, hasta los 4,25-4,50%, esta vez para la Reserva Federal, para el Banco Central de Estados Unidos. Y recuerdan el pago anticipado que propuso el Banco Central Europeo a los bancos de los préstamos TLTROs porque estaban provocando pérdidas millonarias para la institución monetaria. Bueno, pues ya en noviembre el Banco Central abrió una ventana para que los bancos que quisieran empezaran a devolver el dinero de esos préstamos y concretamente se devolvieron 300.000 millones. El Banco Central Europeo va a abrir otra ventana próximamente y ahora la institución asegura que las entidades deben reembolsar 447.000 millones de euros. Esto sería casi un 50% más de lo que se espera recuperar en esta ventana, donde la expectativa está en los 300.000 millones y también casi un 50% más que lo que se obtuvo en la anterior ventana, que también fueron aproximadamente unos 300.000 millones. No sabemos si será o no cierto eso que espera el Banco Central Europeo, de que espera petarlo, podríamos decir incluso, en la próxima ventana del pago de las TLTROs que tanto dinero les estaban haciendo perder. Predicciones optimistas para el mercado, para las bolsas en 2023. ¿Se repetirá la catástrofe del 22? Bueno, parece que no. Algunos de los mayores inversores del mundo predicen que las acciones van a registrar subidas de doble dígito el próximo año. El 71% de los encuestados en una encuesta de Bloomberg News espera que las acciones suban frente al 19% que pronostica caídas. Entre los que veían subidas de media, la respuesta ha sido de en torno al 10% de repunte. La encuesta se hizo a 134 administradores de fondos y incorpora también las opiniones de los principales inversores, incluidos BlackRock, Goldman Sachs, Asset Management y Amundi. Como les decimos, estos gestores esperan que no se repita la catástrofe en el mercado en el próximo año 2023.
inflación encima de la mesa ahora mismo en Estados Unidos. Se lo decíamos al principio, a las 2:30 se iba a publicar el IPP en Estados Unidos. El IPP, ya saben, es la inflación mayorista, la inflación que enfrentan los productores, quienes al final le van a trasladar a ustedes, los consumidores, pues esa subida de precios. ¿Qué es lo que tenemos? Porque recuerden que puede servir como un indicador adelantado de ese IPC, de ese índice de precios al consumidor. Bueno, pues el anterior mes, es decir, en el mes de octubre, tuvimos un dato de 8,1% de inflación al productor en Estados Unidos. Ahora se esperaba que cayera al 7,2%. Ha caído, es cierto, ha cumplido con las expectativas de mejorar, pero lo cierto es que ha mejorado menos de lo que se esperaba. Está en el 7,4%, ese dato de inflación mayorista. Sigue siendo muy elevada, pero está bastante por debajo de ese 8,1% que teníamos en el mes de octubre. Sin embargo, mejora, pero menos de lo que estaba esperando el mercado. El mercado estaba esperando, como les decimos, un 7,2%, es decir, 2 décimas menos de lo que finalmente ha sido. Y ya saben que aquí, en estos datos macros, sobre todo en los de la inflación, en un momento donde importa y mucho la subida de los precios, pues que no mejore ese dato 2 décimas tanto como se esperaba, pues desde luego que es crucial y clave para cómo se pueden tomar los mercados financieros esta cifra. Recuerden además que la semana que viene, el martes, si no me equivoco, vamos a tener además dato de IPC, de inflación al consumidor en Estados Unidos para el mes de noviembre, y quizá este dato de IPP nos pueda dar alguna pista de cómo puede salir el dato de inflación al consumidor de noviembre, que vamos a conocer la semana que viene. Recuerden que en octubre el dato de IPC hizo que volaran las bolsas, tuvimos un dato mejor de lo esperado, algo que no ocurría desde hacía ya bastante tiempo. Habrá que ver si ahora, la semana que viene, esto continúa, y tenemos también un dato de IPC que sale mejor de lo esperado. Lo cierto es que en este dato de IPP, que como les decimos puede servir como un indicador adelantado, las expectativas no se han cumplido y no se ha mejorado tanto como se esperaba por parte de los expertos. Pues vamos a intentar analizar cuál es este dato que acabamos de conocer ahora mismo, el dato de IPP, que finalmente se ha situado en el 7,4%, y lo vamos a hacer con Ignacio Albizuri, director de mercados en Miraltabank. Ignacio, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo has visto el dato? 7,4%, se esperaba 7,2%. Es cierto que la caída es importante desde el 8,2%, si no recuerdo mal, que teníamos en el mes de octubre. Sigue bajando la inflación, pero no tanto como esperaban los expertos. ¿Cómo puedes valorar este dato, Ignacio? La verdad es que es difícil prever al milímetro cuál pueden ser las previsiones de los datos futuros, pero sí que es cierto que si miramos al gráfico desde el año 2020, que hemos pegado una escalada brutal en los precios de los productores, excluyendo energía y alimentos. Sí que es cierto que veíamos una caída, es muy evidente, vemos que va en sintonía con el resto de datos que están poco a poco acompañando, y algunos como el empleo que todavía se está resistiendo a tomar el camino que se espera de la economía, pero sí que es cierto que estamos viendo de un modo radiante positivo pues este descenso o esta relajación de la tensión que estábamos viendo en los precios mayoristas y minoristas, para que de cara ya al año 2023 podamos ver un poco pues, el escenario medio que pudiéramos esperar. Si bien es cierto que todavía veremos cuál es el ritmo de subidas de tipos y de ralentización de esa subida, pero debemos estar muy atentos a la velocidad en la que esto sucede, debido a que, como ya os digo, teníamos datos de empleo, pues no solo en Estados Unidos, en Canadá, Alemania, Bélgica, Israel, Corea, pues que estaban mostrando unos síntomas bastante buenos. Y esto, bueno, pues no casa del todo con la teoría del libro sobre las épocas de ralentización de la economía que estamos esperando. Con lo cual, vamos a ver cuál es la situación de cara ya al primer y segundo trimestre. Vamos a ver qué situación tiene China. Ya hemos visto que habían soltado un poco lastre, habían relajado las medidas. Ya conocíamos sus datos bastante flojos de exportaciones, que creo que han sido uno de los motivos por los cuales están abriendo un poco más la economía. Y luego también ver la tensión energética. También Rusia no deja de sorprendernos, un poco también por las medidas y por las soluciones que está buscando a los embarcos que estamos viendo por parte del viejo continente. Y bueno, al final ya cerrar libros de este año y ver cuál es la situación tanto en bonos y renta variable que nos va a dejar el 23, debido a que hemos visto una situación muy anómala, en bonos ni qué decir, pero también un poco pues, en renta variable, que se esperaba que incluso hubiese caído más, pero ha aguantado con una fuerza estoica,
y se prevé que esté la gente también esperando a ver ventanas las cuales pueda entrar en el mercado, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Está la gente a la espera. Y no solo nosotros, también los bancos, como ya hemos visto, que bueno, la verdad es que han dejado de sentarse en su liquidez, que está, bueno, había, salvo los productos, en el mercado sí que la había, pero hemos visto cómo los bancos parecen ser que van a ir a un ritmo de evolución de los préstamos gratis, esta piscina de liquidez que teníamos, y veremos a ver cómo acaba, aunque cifras acaba, pero todavía tiene que drenar mucho el sistema. Veremos cómo finalmente pues acaban saliendo esas reuniones de política monetaria que tenemos la semana que viene, que son bastantes, son 4 de grandes bancos centrales, la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y también el Banco de Suiza. Pero volviendo al dato de IPP, también quería dar otras variables del dato, como es el dato de inflación mayorista subyacente, pero también el dato de inflación mensual, porque el 7,4 es anual, así que para que los espectadores también lo sepan, el dato mensual ha sido del 0,3% de subida de los precios, se esperaba una subida del 0,2%, por lo tanto pues se ha quedado peor que las expectativas. Y luego por otra parte en la inflación subyacente anual tenemos un 6,2%, que además pues también supone bueno pues un empeoramiento respecto a lo que se esperaba, porque se esperaba un 5,9, finalmente ha sido un 6,2. Es cierto que esto supone una rebaja importante de la inflación respecto al 6,8 que teníamos el mes anterior, pero ojo porque las expectativas esta vez pues no se han cumplido. Volviendo al dato de inflación mayorista también, Ignacio, respecto a la pregunta que te quiero hacer ahora, te quería preguntar si esto nos puede dar alguna pista de cómo puede salir el IPC la semana que viene. En el caso de que, como aquí, veamos que no se cumplen con las expectativas o no se mejoran esas expectativas, no queda mejor el dato respecto al consenso, porque eso es lo que sucedió el mes pasado y hizo que la bolsa fuera muy bien. ¿Esto podría ocurrir también en el dato de IPC de la semana que viene, teniendo en cuenta qué ha ocurrido ahora en el IPP, o eso de que es un indicador adelantado lo es, pero quizá no para el mismo mes, sino más bien para próximos meses? No sé cómo lo ves. Sí que es cierto que tendríamos que ver no solo la general, el subyacente, sino ir desgranando un poco más los datos e incluir variables que también deberíamos ver, pues el tipo de ahorro del consumidor, también tenemos que ver cuál es el tipo de endeudamiento, las ventas de viviendas, o sea, ver todos estos datos que van también circunvalando a lo que es el eje central, que es el índice de precios, y esto puede hacer que veamos algo más de luz. Sí que es cierto que nos puede dar sorpresas, y hemos visto durante este último año pues, datos que nos han sorprendido a todos, pero sí que sería bastante raro que viéramos una desviación muy potente sobre lo esperado. Sí que es cierto que podríamos ver pues una menor caída en el índice de precios, pero creo que la tensión en la economía, la tensión en el acceso al capital, la dificultad que pueden tener las empresas al acceso al mismo, o incluso a la financiación y a la contratación, pues esto puede hacer que nos relajemos o se relaje el mercado, viendo cómo es inevitable que tenemos que ralentizar un poco este proceso de crecimiento, que ya veníamos de ello, y estamos esperando a que la cifra siga en línea y que veamos también una relajación de las políticas monetarias, porque ahora se está especulando sobre las tres próximas reuniones que tenemos. Pues el escenario más crítico pueden ser 75, 50, 50. El normal es el que esperamos, que va a ser muy alardeado, o por lo menos celebrado por la economía, que puede ser 50, 25, 25, y ya el último puede ser un 50, 25, 0. Este sería el escenario más laxo, pero la verdad es que todavía creo que distamos bastante de este último escenario y nos situamos desde hace bastante tiempo en este último, en cual las subidas que creo que pueden ser muy bien acogidas, 50 puntos básicos, 25-25. Acabar en Estados Unidos en un 5,25 y en Europa en un 4,25. Esos serían los escenarios medios que podemos esperar. Y sin embargo, el mercado podría ponerse nervioso momentáneamente respecto a momentos en los que pudiéramos ver pues, un dato por encima o por debajo de lo esperado, pero si no se desvía más o menos de un 15 o 20% respecto al dato esperado, creo que tampoco deberíamos ver muchísimo movimiento del mercado, salvo en los 15, 30, 40 minutos después del mismo.
Bueno, pues nos quedamos con eso último, muy interesante lo que nos contabas, Ignacio Albizuri, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buen fin de semana. Vosotros, lo mismo. Y mientras tanto nosotros también nos hacemos eco de una noticia que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Ha pronosticado actualmente que el crecimiento mundial va a ser del 2,7% el próximo año, lo que supone una desaceleración desde el 3,2% de este ejercicio. El FMI advierte además que lo peor está por venir a medida que los pasos para frenar la inflación aumentan los riesgos y bueno, lo ha dicho en una reunión que ha sido parte del diálogo 1+6 que China tiene todos los años con los jefes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la Organización Mundial del Comercio y otros. Esta es la noticia del Fondo Monetario Internacional de la que tenemos que hacernos eco en el día de hoy. Pero más allá, también hoy tenemos novedades en el frente sobre Sam Bankman-Fried, el ex jefe de FTX, no ha cumplido con la fecha límite establecida por un comité del Senado para responder a una solicitud de testificar en una audiencia el día 14 de diciembre sobre el colapso de FTX. El comité ha dicho que sería importante que Bankman-Fried demuestre que está dispuesto a brindar transparencia y responsabilidad al pueblo estadounidense al brindar testimonio. Lo cierto es que Bankman-Fried ha incumplido y no ha respondido a la solicitud de testificar en ese comité del Senado. Bueno, y por último ya hablamos de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que tiene unos invitados muy especiales para su viaje a la Luna, un viaje que se va a celebrar el próximo año, en 2023. Esos invitados de honor son ni más ni menos que la estrella del K-pop Top y además también el DJ Steve Aoki. Serán solo 2 de las 8 personas que van a realizar ese viaje a la Luna que se va a hacer este año que viene, en uno de los cohetes de la empresa de Elon Musk, de SpaceX. Y ese viaje hay que recordar que lleva planeándose desde 2018 y un multimillonario japonés, Yusaku Maezawa, compró todos los asientos del viaje. Ha sido él quien ha escogido a las personas que van a hacer ese viaje a la Luna en lo que se ha calificado como el proyecto Dear Moon. El millonario japonés y la estrella del K-pop y el DJ Steve Aoki serán solo algunos de los primeros pasajeros en ese viaje de SpaceX, ni más ni menos que a la Luna. Bueno, pues hoy nos quedamos con ese dato de IPP, inflación mayorista en Estados Unidos, que acabamos de conocer en el 7,4%, mejora pero no tanto como se esperaba, el mercado esperaba un 7,2, finalmente ha sido un 7,4, por lo tanto 2 décimas más de lo que estimaba el consenso. No sabemos si esta tendencia de, bueno, bajar, una inflación que baja en el último mes pero que no baja tanto como se esperaba, también lo vamos a ver la próxima semana, el martes, cuando tengamos el dato de IPC, que realmente es el que mueve el mercado y quizá el que también mira la Reserva Federal, aunque ya saben que su indicador favorito no es ese, sino más bien el de la inflación PCE, pero desde luego que este dato, el del IPC, mueve los mercados. Ya lo vimos el mes pasado cuando conocíamos el dato de octubre, que mejoraba las expectativas y provocaba, bueno, pues que esas bolsas, esos índices bursátiles en Wall Street, pues subieran y estuvieran volando, como decíamos antes. Habrá que ver si la semana que viene, el martes, el primer día, por cierto, también de la reunión de la Reserva Federal, pues este dato de inflación acaba afectando en la decisión que pueda tomar Jerome Powell, la Reserva Federal. Será el miércoles cuando conozcamos esta resolución de la reunión de política monetaria de la FED, donde se espera, tal y como avanzó ya Jerome Powell en las pistas que nos dio, que finalmente suban los tipos menos en 50 puntos básicos, y habrá que ver también en los próximos días, porque la FED va a ser la primera, pero luego tendremos reuniones de instituciones monetarias por todo el mundo, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Suiza, muchos bancos centrales que la semana que viene también van a publicar sus decisiones de política monetaria. Habrá que ver si no es solo la Reserva Federal, si vemos una tendencia en el resto de bancos centrales a empezar a suavizar ese ritmo de subidas de tipos. Será la semana que viene, que desde luego viene cargadita, y nosotros aquí en el informativo de Negocios Televisión, como siempre, se lo contaremos todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este informativo de negocios. Nos vemos la semana que viene.